Capítulo 10. Cree una nueva terapia para cada paciente. Hay una gran paradoja inherente a la mayor parte de la investigación contemporánea sobre psicoterapia. Como los investigadores tienen la legítima necesidad de comparar una forma de tratamiento psicoterapéutico con alguna otra forma de tratamiento farmacológico u otra forma de psicoterapia, se ven obligados a ofrecer una terapia estandarizada, es decir, una terapia uniforme para todos los individuos dentro del proyecto, que pueda en el futuro ser repetida por otros investigadores o terapeutas. En otras palabras, funcionan los mismos estándares que se utilizan para testear los efectos de un agente farmacológico, a saber, que todos los sujetos reciban la misma pureza y potencia de una droga y que exactamente la misma droga esté disponible para futuros pacientes. Y sin embargo, esa misma acción de estandarizar vuelve la terapia menos real y eficaz. Júntese ese problema con el hecho de que una gran parte de la investigación psicoterapéutica utiliza terapeutas sin experiencia o estudiantes de psicoterapia, y no es difícil comprender por qué en el mejor de los casos tales investigaciones tienen una conexión muy tenue con la realidad. Consideremos a continuación la tarea de los terapeutas experimentados. Deben establecer con el paciente una relación caracterizada por un lazo genuino, por una mirada positiva e incondicional y por la espontaneidad. Instan a sus pacientes a comenzar cada sesión con sus puntos de urgencia, como los llamaba Melanie Klein, y a explorar con una profundidad cada vez mayor sus temas importantes tal como se despliegan en el momento del encuentro. ¿Cuáles temas? Tal vez ciertos sentimientos con respecto al terapeuta. O ciertos temas que pueden haber surgido como resultado de la sesión previa o de algún sueño de la noche anterior a la sesión. A lo que me refiero es que la terapia es espontánea, la relación es dinámica y en constante evolución y hay una secuencia continua en la que se experimenta y luego se examina el proceso. El fluir de la terapia debe ser en su misma esencia espontáneo, siguiendo permanentemente el lecho de ríos imprevistos. Se lo distorsiona de manera grotesca cuando se lo empaqueta en una fórmula que permite a terapeutas inexpertos y formados inadecuadamente, o a computadoras, trazar un curso de terapia uniforme. Una de las verdaderas abominaciones engendradas por el movimiento del sistema de salud por gerenciamiento es la confianza cada vez mayor en la terapia protocolar en la que se exige a los terapeutas adherirse a una secuencia prescripta, a un plan de puntos y ejercicios a seguir cada semana. En su autobiografía, Jung describe su valoración de la singularidad del mundo y el lenguaje interior de cada paciente, una singularidad que exige que el terapeuta invente un lenguaje de terapia nuevo para cada paciente. Quizás estoy exagerando la cuestión, pero creo que la crisis actual de la psicoterapia es tan seria y la espontaneidad del terapeuta corre tanto peligro que se requiere un correctivo radical. Debemos ir aún más lejos. El terapeuta debe esforzarse por crear una terapia nueva para cada paciente. Los terapeutas deben comunicar a sus pacientes que su tarea principal es construir juntos una relación que por sí misma se volverá agente del cambio. Es extremadamente difícil enseñar esta capacidad en un curso acelerado por medio de un protocolo. Sobre todo, el terapeuta debe estar preparado a ir donde quiera que vaya el paciente, a hacer lo que sea necesario para continuar. Generando confianza y seguridad en la relación. Trato de diseñar una terapia a medida para cada paciente,
de encontrar la mejor manera de trabajar y considero que este proceso de modelar la terapia no es la base o el preludio, sino la esencia misma del trabajo. Estos comentarios son relevantes incluso para pacientes de terapias breves, pero se aplican principalmente a la terapia con pacientes en posición de afrontar, o calificados para, terapias de final abierto. Trato de evitar la técnica prefabricada y obtengo mejores resultados si permito que lo que elijo fluya espontáneamente de las exigencias de la situación clínica inmediata. Creo que la técnica es facilitadora cuando emana exclusivamente del encuentro singular con el paciente. Cada vez que sugiero alguna intervención a mis supervisados, a menudo tratan de hacerla entrar en la sesión siguiente y siempre fracasa. Por eso he aprendido a prologar mis comentarios con: no trate de aplicarlo en la próxima sesión, pero en esa situación yo habría dicho algo como. A lo que me refiero es que el curso de cada terapia consiste en respuestas o técnicas pequeñas o grandes generadas espontáneamente que son imposibles de programar por adelantado. Naturalmente, la técnica tiene un significado muy diferente para el novato que para el experto. Se requiere técnica para aprender a tocar el piano, pero a la larga, si uno quiere hacer música, debe trascender la técnica aprendida y confiar en la propia espontaneidad. Por ejemplo, una paciente que había sufrido una serie de dolorosas pérdidas, un día vino a su sesión muy desesperada porque acababa de enterarse de la muerte de su padre. Ya estaba tan profundamente acongojada por la muerte de su marido unos meses antes que no podía soportar la idea de volar hasta la casa de sus padres para asistir al funeral y ver la tumba de su padre junto a la de su hermano que había muerto joven. Pero tampoco sabía cómo lidiar con la culpa en no asistir al funeral de su propio padre. Por lo general era una mujer extraordinariamente llena de recursos y muy eficaz, que a menudo había sido muy crítica conmigo y con otras personas por querer arreglar las cosas por ella. Pero ahora necesitaba algo de mí, algo tangible, algo que la absolviera de la culpa. Le respondí dándole instrucciones de no ir al funeral, órdenes del doctor, le dije. A la vez, programé nuestra próxima reunión para la hora exacta del funeral y la dediqué enteramente a las reminiscencias de su padre. 2 años después, cuando concluyó la terapia, comentó lo bien que le había hecho esa sesión. Otra paciente se sentía tan abrumada por el estrés de su vida que durante una sesión apenas podía hablar y lo único que hacía era abrazarse y mecerse suavemente. Sentí una enorme necesidad de consolarla, de abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Deseché la idea del abrazo. Había sufrido abuso sexual por parte de su padrastro y tenía que estar particularmente atento a mantener la sensación de seguridad de nuestra relación. Pero al final de la sesión le ofrecí impulsivamente cambiar la hora de su próxima sesión para que le resultara más conveniente a ella. Por lo general tenía que dejar antes el trabajo para venir y esta vez le ofrecí verla antes del trabajo, a la mañana temprano. La intervención no suministró el alivio que había esperado, pero, no obstante, resultó útil. Recuerden el principio terapéutico fundamental de que todo es aprovechable. En este ejemplo la paciente sintió desconfianza y se sintió amenazada por mi ofrecimiento. Estaba convencida de que no quería verla, de que la hora que pasábamos juntos era para mí la peor de la semana y que estaba cambiando el horario de su sesión para mi conveniencia, no la suya.
Eso nos llevó al territorio fértil de su autodesprecio y la proyección en mí del odio que sentía por sí misma.